oxígeno, mucho aire y adelante. Bueno, nos habíamos quedado acá en otra imagen que nos muestra lo que significa cambiar de país, ¿no? Y hay que pasar por una cantidad de trámites, o si no, bueno, cuando uno llega a una frontera o a un aeropuerto, que también es pasar una frontera, tenemos que estar munidos de una cantidad de papeles, pasaportes, pero también puede haber otro tipo de documentación. Bueno, todas estas imágenes que hemos visto se pueden entender, contextualizar en una palabra o en una categoría que es política migratoria. Cada país, como ejerce su derecho soberano, genera una política migratoria. Hola, ¿qué está dentro de las políticas migratorias? Las normas jurídicas, empezando por la ley de migraciones, que tienen artículos, los reglamentos de esas leyes, hasta disposiciones de todo tipo que apuntan a situaciones coyunturales, en algunos sentidos, que están traduciendo el contexto histórico, el contexto nacional, internacional, los discursos políticos, los debates parlamentarios. Hay autores que hablan que trasunta una política, una ideología, habla de ideología, gobierno que ocupe el ejecutivo, o puede ser una política de Estado. Pero como está toda la jerarquía de normas, a veces la norma respondió a una ideología y hay disposiciones que pueden hacer un poco variar esa línea que se sigue a partir de distinguirlas en cuanto a la modalidad, políticas programáticas o políticas coyunturales. Las que vamos a ver nosotros son básicamente programáticas ahora, porque vamos a presentar las leyes que sobre las que ha girado la política migratoria de la Argentina desde que es un Estado nacional. También hay políticas explícitas o implícitas. Estas tienen que ver más con las políticas públicas, esas que pueden tener variantes de acuerdo a determinadas circunstancias. Por ejemplo, en estos tiempos, desde que la pandemia azota al mundo, se ha establecido que las fronteras se cierren o los aeropuertos no pueden tener los vuelos comerciales. Esa es una política coyuntural y explícita, pero también puede haber algunas formas más sutiles en que el control se maneje, se contornee alrededor de las situaciones estatuidas. Y esto nos lleva a considerar que la modalidad de la política migratoria siempre nos va a hacer visualizar el alcance dimensional y temporal que tiene. Hay políticas que son para todo el conjunto de migrantes, los que llegan, los nativos que se van, y hay algunas que son específicas para algún colectivo en particular, para algún grupo migratorio, como por ejemplo lo hubo en el caso de los senegaleses hace unos años. También indican cómo están representados y qué acción hay ante los migrantes frente a la sociedad en su conjunto. Y hay políticas, tipos de políticas. El sociólogo Lelio Mármora es el que tiene una larga trayectoria académica y política, fue funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones, y en su libro, Las políticas de migraciones internacionales, es con la que generalmente nos manejamos dentro del colectivo argentino, del grupo de estudiosos,
marca cuáles son. También él da una luz sobre la visión de los organismos internacionales con este libro, que ya lleva unos años, pero es como la referencia obligada. No había antes un texto de estas características. Si nosotros vamos a España, Francia, Estados Unidos, hay otras propuestas, pero nosotros seguimos, de todas maneras, esto no se aleja de lo que se habla a nivel internacional, pero esta es una referencia muy importante. Entonces, él propone 5 políticas, 5 tipos de políticas: las de retención, las de promoción, las de regulación, las de recuperación del inmigrante, la de incorporación de inmigrantes. En su libro tiene varias, digamos, un análisis hace de cada una, y yo acá seleccioné algunas acciones y programas que tienen relación con este tipo de políticas. Para las de retención de la población potencialmente migrante, por ejemplo, una medida indirecta es renegociar una deuda externa para evitar que emigren, o promover el desarrollo local, o dar créditos a las pequeñas y medianas industrias, que es un sector en el que los migrantes se mueven, sea el país que sea. Políticas de promoción, por ejemplo, la facilitación de ingreso y radicación, como está haciendo ahora Uruguay. Políticas de regulación migratoria, cuando se empiezan en los países en que se acumulan indocumentados, una forma de, en determinado momento, de blanquear esas situaciones es facilitar que el migrante traiga a su familia si decide tomar el país de destino como lugar de residencia. Entonces se habilita ese tipo de política. Es algo relativamente reciente. Pionera en esto fue Alemania, cuando recibía a los turcos, pero esto se ha generalizado y nosotros lo tenemos incorporados en la ley vigente. También recursos humanos calificados, es el caso del programa Raíces, por ejemplo, pero hay en todos los países los hay. Políticas de recuperación del emigrante, los programas de retorno, que tuvieron un despliegue importante luego de la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008, que afectó tanto a los países. Entonces, esa burbuja financiera, hubo países que facilitaron, el caso de Ecuador, Bolivia. Y por último, las de incorporación del migrante, y acá vamos nosotros a hablar un poco más, por ejemplo, regularizar a los migrantes indocumentados. O la promoción del autoempleo, favorecer que haya asociaciones de migrantes. ¿Qué pasa en la Argentina? La Argentina sigue siendo un país de inmigración, y es después de Estados Unidos y Canadá, en toda América, el tercero que está recibiendo migrantes o que viene recibiendo migrantes, si bien, bueno, hay emigrantes, pero el saldo siempre es positivo, de acuerdo a la información que hay, son muchos más los que llegan que los que parten. Reciente que he llevado adelante, tuve el objetivo de ver cómo era este escenario actual en el que nos estamos moviendo, un poco tomando la visión de qué está pasando en la Argentina en materia migratoria en tiempos del Bicentenario. Bueno, a través de la historia de las migraciones, con los documentos que hay, con una selección de documentos, considerando las informaciones que brindan los censos, que son los números oficiales, y viendo también los distintos acuerdos y consensos que ha llevado adelante la Argentina, me han hecho encontrar esta situación donde podemos marcar épocas. Seguramente después que se encuentre la vacuna para el COVID estaremos viendo otra época, pero
cuando empecé a estudiar y terminé un poco esta sistematización, todavía no había llegado a la pandemia. En este esquema aparecen los migrantes o los extranjeros que llegaban a la Argentina desde fines del siglo XIX hasta la situación actual. Quiero decirles que interesa ver esto no en el periodo hispano, sino desde el periodo independiente, donde se van tomando medidas para regular. Los autores que han estudiado el periodo anterior marcan que España misma establecía quién era extranjero y quién era nativo. Que España, a pesar de que sentó sus bases con sus nacionales, como adjudicándolos como americanos, tenía ciertos pruritos para determinados colectivos y ejerció un control restrictivo. Ahora bien, de 1810 hasta 1960, el periodo es muy largo, pero es donde la presencia de europeos, los flujos de europeos, fueron mayoritarios, muy marcados. Después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a frenarse sus flujos, empezamos a advertir, pero aunque en poco monto, que los que estaban ascendiendo, que se mostraban con aumento, eran los migrantes de los países vecinos. 1960 entonces marca un cambio, y el cambio está dado por el marcado descenso de los flujos de europeos, pero siempre mantenían su valor mayoritario frente a otros orígenes. En el segundo periodo, que es el que se caracteriza por las migraciones de los países vecinos, migraciones fronterizas, que ocurrían en toda América Latina. Venezuela era el otro foco, el otro país de interés, va marcando esta tendencia de aumento. Y hay un hecho que tenemos que tener en cuenta, es que se hablaba de migraciones limítrofes. Se generó una categoría política para agrupar los 5 orígenes, pero lo que era urticante era pensar en chilenos, paraguayos y bolivianos, porque en realidad eran los que llegaban para las cosechas en las áreas de frontera o para otras actividades ligadas a los circuitos, a las economías regionales. Brasileños y uruguayos estaban presentes en la Argentina desde mucho antes. Es más, los uruguayos a principios del siglo XX representaban el 40% de todo el colectivo de origen limítrofe. Pero bueno, esta problemática, porque se gestó un problema y que ha dado lugar a numerosos estudios que siguen hasta hoy, los intereses hicieron que se fueran estudiando estos colectivos en particular, bolivianos, que bueno, sabemos ustedes que por la visibilidad que han alcanzado están difundidos en todo el territorio de la Argentina, no tanto en el noroeste, pero el caso de paraguayos, el caso de chilenos en la Patagonia, y bueno, se han convertido en objeto de estudio cada nacionalidad o cada grupo en particular. Ahora bien, cuando empiezan los años 90, nos encontramos con otro escenario. ¿Y por qué decimos esto? Porque en rigor, aun cuando la tendencia de limítrofes continúa en ascenso, es un momento particular. Ya no son los europeos mayoría, empiezan a ser mayoría los limítrofes, al punto tal que hacia el 2010 había un 30% de no limítrofes y un 70% de limítrofes. Mientras que en el 14, que es el censo en el que hubo mayor cantidad de extranjeros en el país, la proporción era inversa, 70% de europeos, 30% de países vecinos. Bueno, entonces, cuando marcamos los años 90, hay muchos elementos que nos llevan a pensar qué pasó cuando se inicia este último decenio del siglo XX. Por empezar,
lo primero que era a nivel mundial es que la globalización se despliega por la caída de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la transformación en Federación Rusa, también los países de la Europa Oriental que salen de esa condición salen del sistema socialista, y a la vez para América Latina se empiezan a gestar diálogos de integración, es cuando se firman en el 91 el Mercosur, pero también los años 90, esa década, hace que a nivel global se lleven adelante conferencias mundiales que fueron marcando agenda para estos tiempos en los que estamos, ¿no? Una conferencia sobre el medio ambiente en Río de Janeiro, la conferencia de población en México, la de Cairo, la de Beijing sobre la mujer en 1995. Entonces, estamos así avanzando hacia un contexto donde ya la visión del Estado-Nación, la decisión con políticas de corte nacionalista, no son las que tienen premio. Argentina. La ley de leyes, la Constitución Nacional, aún con diferentes reformas, siempre hubo acuerdo en las asambleas de la reforma en que los principios se iban a mantener intactos. Y en 1994, con la última de las reformas, vemos el artículo 25, que ustedes lo tienen en la parte inferior de la diapositiva, que dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, ni limitar, ni gravar impuesto alguno de entrada a los que quieran venir a trabajar la tierra. Pero fomentar la inmigración europea, esto generó muchos debates cuando hubo un cambio de ley en el año 2004, porque la realidad como vimos nosotros recién en el cambio de épocas, la mayor parte de los migrantes venían desde los países vecinos. Cómo cada época estuvo regida, y son 3 leyes que estructuran la política migratoria en la historia argentina. Voy a recalcar que la historia de la Argentina está ampliamente ligada a la historia de la inmigración. Seguimos siendo un país con estas características. En la primera época, la Ley de Inmigración y Colonización 817, o Ley Avellaneda, fue la que, digamos, sirvió de plataforma para dar llegada a los europeos en sus distintos perfiles, pero también supuso la llegada de grupos bajo sistemas de colonización pública y privada que llevaron al poblamiento, no solamente de La Pampa, sino de toda la Argentina. Incluso, bueno, en ese periodo, además de que eran preeminentes los europeos, y los censos lo siguen marcando, hasta los últimos censos alemanes y polacos estaban entre las primeras colectividades, llegaron sirios, libaneses, japoneses de otros orígenes que no eran los europeos. En 1981, durante el gobierno de la dictadura militar de 1976 a 1983, además de un decreto que fijó una política de población del año 1978, se sancionó esta ley, Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración,
que es conocida como Ley Videla y que remite a situaciones en que es posible facilitar la expulsión. Uno de los principales argumentos con los cuales durante años, instaurada la democracia, diferentes grupos políticos y asociaciones y académicos buscaban que se derogara. Fíjense que recién, en realidad en 2003, en diciembre de 2003, se cambió la ley, muchos años después de instaurada la democracia, y hay textos que la analizan y dicen que la ley de 1981 era una ley de aplicación discrecional. Otros autores dicen que fue tan largo el periodo en que tuvo vigencia, que hubo tantos cambios, entonces con esta ley buscaba contarse con una única norma que se adecuara a los tiempos. Pero en realidad no era muy favorable para la migración de los países vecinos o para algunos colectivos. En este periodo en el que rige esta ley, también hubo situaciones que llaman, digamos, que despiertan cierta atención, incluso durante los gobiernos militares, porque hubo aplicaciones específicas para algunas presencias minoritarias, como el caso de los argelinos, los Pied Noirs, para refugiados laosianos, que se les dio entrada a partir también de la gestión de los gobiernos, varias presidencias que sucedieron durante el periodo de la dictadura, así como los coreanos. Ahora bien, el debate era tan profundo y había todos vientos en América Latina y en diferentes ámbitos, Naciones Unidas. Es decir, la ley no podía ser punitiva, no podía ser restrictiva tan explícitamente, aunque había que tener un ojo bastante entrenado para ver esas puntas de la restricción. Entonces se logra esta ley, alentada por el entonces diputado Rubén Giustiniani, socialista por Santa Fe, que luego fue senador. Hubo muchas reuniones y la ley está definida como una ley de derechos humanos, basada en el enfoque de los derechos humanos. Esta postura, que ustedes habrán visto recién, el Pacto Global, tiene como una de sus banderas los derechos humanos de los migrantes, migrar es un derecho, alentó también a otros países en América Latina. En rigor, después de los años 90 o fines ya de los 80, en el siglo XX, en el siglo anterior a la fecha, hubo muchas leyes que empezaron a reformularse, porque el escenario mundial había cambiado. Pero bueno, algunos se cerraron más, otros se abrieron más, otros se abrieron y cerraron. En el caso de España, que se abrió a la migración latinoamericana, pero en el 2008 con la crisis empezó a tener medidas de control. Bueno, lo cierto es que llegamos a enero del 2004 con esta nueva ley que favorece y establece qué derechos tienen los migrantes. Ahora, se tardaron unos años en reglamentar los tiempos entre la promulgación e instalación de una ley y el decreto, generan una zona de grises donde en algunas se aplican, tienen la responsabilidad de aplicar la ley, en nuestro caso la Dirección Nacional de Migraciones dentro del Ministerio del Interior, tiene que guiarse por la ley anterior o el reglamento anterior. Entonces se generan zonas de grises que no escapa a la realidad de otros países. Pero bueno, lo cierto son centrales. Yo he puesto las páginas por las cuales hemos puesto las páginas de Infolef, donde uno puede buscar si le llega a interesar estas leyes, después se los vamos a mostrar.
Bueno, aquí un documento, un material que está en uno de los trabajos sobre la bibliografía obligatoria, un artículo de Susana Novik, escrito en el 2008, una especialista en el tema de políticas migratorias, de formación abogada, hace sociología jurídica, probable que la hayan conocido, que ella marca qué pasa con cada una de estas leyes y qué modelo migratorio responden y cómo se miran desde la dimensión del Estado, vamos a ver, la dimensión del derecho y la dimensión de las políticas públicas. Si vemos la dimensión del Estado, aquí uno puede ver, por ejemplo, en cuanto al control territorial, que las primeras leyes fueron débiles, la primera ley fue débil, en cambio en el modelo de la ley Videla había alto control territorial. Habría que ir a la época, era más el control en fronteras que en la permanencia, y con el modelo integrado, el modelo de derechos humanos, el control en el territorio y en la población es fuerte, porque también tiene que ver con consensos internacionales. Mirados de la dimensión del derecho, ustedes después pueden, al leer, analizar con cierto detenimiento qué se señala, pero vamos a ver esto del contenido ideológico. Y respondía al contexto del momento. La primera ley era corte liberal, y las últimas también de un corte neoliberal atenuado, buscando la integración. Mientras que Videla tenía como guía la doctrina de la seguridad nacional, sobre lo cual se ha escrito mucho, y aquel decreto que yo les mencionaba en 1978 hace una fuerte declaración de el derecho a asentarse en el territorio, ¿no? No era algo que podía hacerse libremente, sino que había una serie de controles para su gestación. Las políticas. Disculpe, profesora. Sí. Disculpe, si usted se acerca mucho a la pantalla, hace como que retumba. Cuesta entender. Ah, bueno, me alegro. Solamente vea eso. Gracias. No, gracias. Sí, me acerco mucho a la diapositiva. Bueno, la nueva ley de migraciones, como les decía, establece en el artículo 4 el derecho, a la migración como esencial e inalienable a las personas. Y la República Argentina, lo garantiza sobre la base de principios de igualdad y universalidad. Establece en sus articulados diferentes derechos, o sea, migración en el 4, pero a la educación, a la salud, a la igualdad de derechos entre nativos y extranjeros, a la posibilidad del voto. Esto es muy jurídico, pero hay derechos fundamentales, hay derechos económicos, sociales, culturales y políticos. En políticos son los que tienen que ver con la posibilidad de acceder al voto, también están contemplados. También se incorporó la asistencia legal, que antes no estaba contemplada, ¿no? La asistencia de un intérprete, ni siquiera en disposiciones menores. Uno de los elementos que traen las leyes es las categorías migratorias. ¿Bajo qué rol podemos entrar o residir en un país? Perdón. Se puede ser migrante permanente cuando uno quiere trabajar, comprar una vivienda, estudiar, bueno, y puede generar todos los trámites para ser un residente permanente. Pero hay otras instancias que responden a la movilidad de las personas, y más en nuestros tiempos de alta diferenciación, pero en aquellos que tienen la idea de estar por un tiempo limitado, si quieren trabajar, tienen que tramitar una residencia temporaria.
el caso, por ejemplo, de científicos, de religiosos, y hay varios tipos, mientras que los transitorios, y acá se destacan los turistas, o el que está en tránsito, o el que viene con un permiso diplomático, pero los transitorios reúnen la categoría como que la de mayor representatividad es la de turistas. Aquí este cuadro, que yo en algún momento lo había comparado con los países del Mercosur, los Estados parte y los asociados, teniendo mucha vigencia porque todavía no se han armonizado las categorías. Antes dejarlo porque, bueno, cuando ustedes tengan el Power van a poder verlo. Pero en esta categoría turistas es donde comenzó o está el problema de la migración ilegal en la Argentina y en muchos países, ¿no? El que pasan, por lo general, la mayoría de los países tienen 3 meses para que el turista esté, y cuando se traspasa y se pasa a la condición de ilegal. Aquí hay una mayor distinción de quiénes son transitorios. Y aquí les quiero mostrar, para que ustedes tengan en cuenta, además del trabajo de Susana Novick, este otro artículo que está en la bibliografía obligatoria, que les va a ser sustantivo para las actividades, pero me interesa que vean la posición de Eduardo Domenech, donde él señala que la política instaurada por la ley de 2004 es una política que apunta a la regularización. Los derechos humanos van a estar vigentes siempre y cuando el extranjero se regularice. No es un matiz, es una realidad muy sustantiva, como pasa en todos los países. Hay derecho a migrar, pero hay que cumplir con determinadas normas. Lo que pasa en los aparatos burocráticos es otro tema, que dilatan la posibilidad de que algunos colectivos accedan a la regularidad. Bueno, no sé cómo hacemos con el tiempo. Seguimos 10 minutos más por los cortes, así avanzo con esta temática, y nos vamos a tener que extender en el tiempo, unos 15 minutos más de clase, ¿no? Miriam. Sí, creo que podríamos seguir, ¿no? Unos minutos más como para cerrar eso. Necesito. Sí, Me parece que sí. No, y además, bueno, y también yo creo en el conjunto de la clase, ¿no? Porque algunas demoras esperables, pero demoras al fin. Bueno, sí, me parece que sí, Susana, que después nos tomamos unos minutos más. Está bien, entonces yo diría de seguir hasta el cuarto, y después retomamos y tomamos los 5 minutos que establecemos, y después, bueno, prolongaremos la clase un tiempo más para capitalizar este espacio de los viernes. Bueno, el tercer punto de la unidad, la tercera temática, que es central y que la enlazo con lo que dice o referí de Eduardo Domenech, son las regularizaciones migratorias. Cuando vimos las políticas migratorias, los tipos, una de las formas, una de las estrategias que llevan adelante los países que quieren incorporar a los migrantes, tengan periodos restrictivos y otros más abiertos, pero la herramienta, la estrategia, como siempre hay soluciones que emergen, son las regularizaciones migratorias. ¿Y esto por qué? Porque aquellos que entraron en algunos momentos por lugares no habilitados, o entraron diciendo que venían a hacer turismo y en realidad venían a trabajar, o sea, el falso turista, supuso que
aumentara por periodos ese número de migrantes en esas condiciones, ilegales, indocumentados, clandestinos, hay diferentes términos. Desde mediados de los años 80, Naciones Unidas recomendó en la Conferencia Mundial de México hablar de regularizados, migrantes o migrantes irregulares, y cuando estaban en condiciones digamos, documentarias correctas, de acuerdo a lo que dice la normativa de cada país, se pasan a ser documentados. Pero bueno, la Argentina ha sido pionera en regularizar, porque si ustedes recuerdan el esquema que mostré, que fueron subiendo la cantidad aumentando la cantidad de migrantes de los países vecinos, y la política era restrictiva, durante los gobiernos militares también no fue restrictiva, esa alternancia entre gobiernos militares y democráticos hizo que se establecieran amnistías o indultos que los otorga el presidente de la nación según la Constitución. Eso, bueno, pero les voy a comentar un poquito las dos imágenes, ¿no? La imagen de las colas es de las épocas de los años 80, los 70, y cuando había amnistías. Esa foto está sacada de una revista que sacaba la Dirección Nacional de Migraciones, y solo, la mayor cantidad de personas tenían que hacer los trámites en Antártida Argentina, en la sede central. Algunos podían iniciarlo a distancia, pero esos trámites no eran efectivos. Y ustedes pueden ver el documento que se empezó a dar, que era diferente al de los argentinos. En los últimos tiempos, los registros biométricos cambiaron y bueno, ya están altamente difundidos. Es más, en el final del gobierno de Macri se criticó mucho, pero se estableció un sistema de imitación de la residencia por un sistema informático. Eso fue muy criticado. Es el sistema RADEX. ¿Qué son las amnistías o los indultos? La Argentina no es que las inventó, pero fue uno de los primeros países en aplicarlo. Aquí pueden tener los elementos ¿no? Se aplican a los extranjeros que están irregulares, ilegales, están residiendo, trabajando, viviendo. Suponen control interno, no es control de fronteras, sino control dentro del territorio, por eso control interno. Son excepcionales, generalmente han durado 6 meses, luego se extendieron, buscan la residencia o radicación permanente y se implementan varias de las que hubo en forma gratuita o casi gratuita y liberando a la tratación de documentación que antes era exigida. En realidad, cuando regieron estas amnistías, si alguien quería tener la residencia permanente tenía que volver a su país y iniciarlo en el consulado argentino. Era imposible porque eran poblaciones que estaban en niveles, eran clases bajas, bolivianos, chilenos, trabajadores, y tampoco podían viajar a Bolivia, no había las posibilidades, en el caso de que existen hoy, bueno, entonces tenían exigencias mínimas de documentación. Este cuadro gráfico está mostrando en qué momento los países de inmigración implementaron regularizaciones que en realidad amnistías, indultos. En verde está la Argentina, y luego aparece en el caso de Canadá, el caso del 86 de Estados Unidos, es interesante el caso de España, también en los 80, países como Australia, Japón o Chile, que empezó a ser un país de inmigración en la última parte del los años 90, del siglo pasado, las implementaron.
Pero la Argentina en forma recurrente apeló a ellas. ¿Cuáles son las 6 amnistías o indultos? Porque tuvimos después del 2004 una regularización, fue una medida administrativa, no fue un indulto emitido por el presidente. Como ven, fueron decretadas por los presidentes durante periodos de democracia, 1949 Perón, en el 58 Frondizi, en el 64 Ilia, en el 74 Perón, en el 84 Alfonsín, en el 92 Menem. En cada una, a veces se trataba de beneficiar a algún colectivo en particular. El caso del 84 fue especialmente destinada a solucionar el problema de residencia de la población chilena, de los migrantes chilenos, porque tenían prohibida el otorgamiento de la residencia permanente, solo podían ser temporarios. Esto tiene que ver porque en los fines de los 70 estuvimos a punto de tener un conflicto bélico. Entonces esta amnistía trataba de blanquear, de traer una solución legal a una parte significativa de chilenos. ¿Cuál fue el impacto de las regularizaciones? Fue muy, muy alto. El 80% de los extranjeros limítrofes llegaron a tener una residencia permanente vía los indultos. Ustedes ven las columnas eran verdes, era de aquellos que los tramitaban fuera del país. En este sector todavía se encontraban llegando migrantes desde Europa, y entonces hacían la habilitación por vías, desde el exterior, vía los consulados. Como les decía, la composición de estos indultos afectó, o mejor dicho, benefició en forma diferencial a cada grupo. El caso de en el 84, como les decía, el caso de los paraguayos en el 74 o en el 92. En el particular, en el caso de la última, del 92, también se abrió a otras nacionalidades, un 11% provenía del resto del mundo. Perú, que empezaba a ser un colectivo que tenía mayor presencia, españoles, italianos, que se documentaron gracias a este indulto del año 92. Cambió cuando tuvimos una ley basada en el enfoque de derechos. Entonces, ya ser ilegal, ser irregular, no era un delito, sino era una irregularidad administrativa, era parte de la burocracia. Entonces, después de la ley, y como al cambiar el escenario normativo, era normal que había tratar de blanquear la situación de los que estaban residiendo. De ahí que se dio a conocer el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, que se llamó Patria Grande, aunque en los documentos de las normativas, los decretos que fueron formulándose, no aparece el nombre, pero bueno, Patria Grande es la forma con que se la conoce. Ahora, este programa Patria Grande tiene como antecedente en la firma del acuerdo de residencia del Mercosur y Estados Asociados en el 2002, que se hizo antes. Entonces, el programa Patria Grande facilita a aquellos que son del Mercosur las residencias temporarias y permanentes. La expectativa fue muy grande. No se llegó se pensaba que iban a ser 750.000, pero no se llegó a 500.000, pero bueno, cifra importante. Las anteriores rondaban los 150.000, las últimas, de regularizados, y la cuestión que cambió fue con una territorialización de la aplicación de la norma, porque se recurrió a los municipios, a las organizaciones sociales, a las asociaciones de migrantes para abrir los expedientes.
Esto facilitó mucho que se abrieran muchos expedientes, que no todos se terminaron, igual la proporción no ha sido tan significativa, no se podían solucionar, se llegó a prorrogar hasta el 2010. Hubo varias normativas, pero hay una que hay que tener en cuenta, que había muchos residentes de los países del Mercosur, pero también había no Mercosur. Entonces, mediante otro decreto, se buscó regularizar a los que no eran del Mercosur, y esto hizo que muchos chinos pudieran tramitar su residencia permanente. ¿A cuánto llegó cuál fue el alcance en cuanto a composición? Como ven, paraguayos, bolivianos y peruanos están entre los de mayor cuantía. Y también aparecen nuevos orígenes latinoamericanos, que ya son parte de nuestra realidad, colombianos, ecuatorianos y venezolanos, además de otros orígenes. Ya sobre el final del gobierno de la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, hubo una política pública que se llamó Programa de Abordaje Territorial para acercar a los barrios dentro de municipios la posibilidad de la documentación. Este programa, estas eran las camionetas, lo hacían, no tuvo mucha duración y se diluyó. Se le dejó de dar, digamos, importancia política, porque cambiaron hacia otro tipo de programas, como el Estado en tu barrio, que continuó durante la gestión de Macri, que también otorgaba la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, hubo un programa más integral, con otras, acercando otros programas que llegaban a los barrios y a distintos municipios en todo el país. Bueno, estamos sobre las 5:15, descansamos 5 minutos y volvemos y 20 para tomar